En un mundo donde la medicina avanza a pasos agigantados, a veces olvidamos lo más importante, la conexión humana. Porque la medicina es mucho más que ciencia, es un puente que une personas e historias, que se construye desde la empatía y que se fortifica a través de la comunicación constante. Soy Carlos Lema y me complace dar la bienvenida a Entre Nos, la ciencia de la conexión humana. Aquí celebramos la valentía de quienes luchan por la salud, la dedicación de quienes entregan su tiempo y su conocimiento, la esperanza que nace detrás de cada abrazo, cada palabra de aliento y la satisfacción de ayudar a otros. Entre Nos es un diálogo abierto a los retos que nos presenta la medicina moderna desde una perspectiva más humana, celebrando cada historia y conectando con cada una de las personas que están detrás de esta gran labor. Bueno, hoy tengo el gran privilegio y muy emocionante de encontrarme de nuevo con el doctor Ciro. Y hace un ratico conversamos que me acuerdo de él muy claramente, muy linda la historia, con mucho detalle. Hace 20 años, en un hotel muy famoso de Cartagena, en un congreso de cuidado crítico, de los primeros para mí. Sí. Y lo recuerdo con su señora y sus dos preciosas muñequitas, monitas, claro, chiquiticas, claro. Tendrían 3, 4 años, supongo. Sí, eso yo. fue más o menos 2004 o 2006, donde yo participaba también en la coordinación del simposio allá en Cartagena, y siempre mis hijas me han ido acompañando en este tipo de eventos. Ahora ya espero que me acompañen en otra forma, porque ya son médicas las dos. Esa es la parte interesante. Es bonito, y en las conferencias poco a poco pondría fotos de ellas. Entonces ya hay una compilación donde la última es ya grandes. Están así pequeñitas, como dices tú, que las teníamos en cochecitos, sí, con mi señora, que es enfermera, entonces también nos acompañaba. Y eso era muy bonito, es muy bonito, sí, definitivamente. Son recuerdos muy bellos. Tratar de mantener la familia alrededor de estas situaciones críticas que tenemos con el trabajo de nosotros, los componentes críticos, y es un trabajo crítico. Sí. Entonces, encontrarnos hoy otra vez en un congreso de cuidado crítico 20 y tantos años después es grato. Muy bueno. Y estamos en el cuidado crítico de Medellín. Esto ha crecido muchísimo. Sí, mira, la evolución del cuidado crítico y de los congresos es muy bonita. O sea, yo creo que yo he participado desde la fundación de la sociedad a todos sus pasos, y uno trata de nunca dejar de estar ahí, por convicción, por reunirse con muchas personas. Ya uno no se reúne con mucha gente. Antes había visita médica, ya es mucho más restringida por muchos temas. Entonces con ustedes se ve uno aquí muy agradable y es muy bueno. Y definitivamente hemos crecido en talleres, que hoy son los talleres. Hoy es de mayo del 2025, los talleres son mucho. Antes teníamos 1 o 2 talleres, ya precongresos pueden ser 8 o 10, eso evolucionó mucho. El tipo de personas, ya mucha gente le agrada venir a Medellín, y eso es muy bonito. Todavía mantienen las ganas de venir a Colombia a pesar de tantas dificultades, pero creo que cada día vamos haciendo una Colombia más agradable para la gente. Dios quiera. Dios quiera, es importante. Nuestro país se lo merece. Quiero abordar un tema. El doctor Ciro, intensivista. ¿Qué más? Yo soy anestesiólogo intensivista, dedicado al neurointensivismo. Neurointensivista. Y profesor de neurotrauma y de cuidado neurocrítico. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué esa subespecialidad? Siempre me preguntan mucho, ¿por qué anestesia? Sí. Fue básicamente porque es una especialidad donde tú no dejas nada de la medicina. Los 6 años de medicina no se quedan por un lado. Tienes la posibilidad de estar fuera de un quirófano en algunas cosas. Tienes la posibilidad de estar en la adrenalina y el gusto de los quirófanos. Entonces
Entonces tiene la propiedad de estar en las dos partes de la medicina, en la parte intrahospitalaria, la parte extrahospitalaria, ¿cierto? Y posteriormente el cuidado intensivo, que es un poco más global también, tiene muchas cosas de anestesia y de medicina interna y de toda la otra parte médica. Y la parte de neurointensivo es básicamente, yo le molesto mucho y le digo a la gente, uno se muere del cerebro. Se viene un riñón, lo dializan, hasta lo trasplantan. Viene un corazón, tiene soporte vasopresor, soporte inotrópico, una cosa, membranas extracorpóreas, trasplante. Y sale. Cerebro se daña, Se acabó. apague y vámonos. Trasplante de cerebro no vamos a tener porque sería un trasplante corporal más que de cerebro, ¿cierto? La interrelación que tenemos los humanos sale de ahí, de nuestras experiencias y nuestras vivencias que se computan en el cerebro para tener la expresión que uno tenga y todas las cosas que se confunden con la epigenética para usted tener lo que mucha gente dice inteligencia emocional para poder vivir la vida diaria. Entonces, esa parte me parece muy importante en el organismo humano, y el cerebro es el que te determina tu personalidad, el que determina tu vida. ¿Cómo llegó ahí? ¿Qué Digamos se presentó? que ¿Qué sucedió? siempre cuando estudiaba, cuando era estudiante de medicina, el sistema nervioso central, el sistema nervioso en general me llamó la atención. Yo estaba, la instrucción de neuroanatomía la recibimos en el segundo semestre. Cuando estaba en cuarto, me metía a las clases de neuroanatomía. Las de segundo. Sí, las de segundo. Y volvía. En tercero recibíamos las clases de neurofisiología y cuando estaba en quinto y en sexto, entonces me metía a las clases de tercero. Me llamaba la atención, no sé por qué, pero me fui inundando de cerebro. Cuando estaba en la residencia de anestesiología, me dediqué mucho a la interacción de los anestésicos y el cerebro, que es donde actúan indudablemente, y me dediqué a los pacientes neurológicos, los tumores, las hemorragias, dentro del quirófano. Sí. Y diríamos que eso era a principios de los 80, donde estaban empezando la monitorización con presión intracraneana y cosas así. Entonces yo era tan metido que en una de las instituciones le pregunté a un neurocirujano si sabía eso y me dijo, no, yo no sé. Y le dije, vea, por allá en un hueco encontré esto, lo hacemos. Me dijo, listo, venga, ahí aprendemos cómo se pone. Entonces le poníamos monitoreo de presión intracraneana a los pacientes y yo me quedaba cuidándolos en recuperación, porque muchas veces no nos recibían en cuidado intensivo, no existía. Perdón, cuidándolos como anestesiólogo o como neurólogo que no era. No, como anestesiólogo. Era anestesiólogo, estudiante de anestesia, o sea, residente de anestesiología. Entonces me quedaba, y me daban días y noches, y me acuerdo que yo tenía compañeros y me decían, te vamos a regalar un hospital, porque te quedas todo el tiempo aquí, vení, vámonos. Yo, no, tengo que ver esto. Entonces mis compañeros decían, no, este man hay que regalarle un hospital. Bueno, entonces, después saltamos a manejar el cuidado intensivo, y manejando el cuidado intensivo, yo me acuerdo que estábamos apareciendo qué hay que hacer en cuidado intensivo. Y yo Perdón, coordiné. ¿qué año más o menos es esto? Eso fue en el 94, 1994. En 1995 fundamos la Sociedad de Cuidado Intensivo Nacional, o sea, la Asociación de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, que se juntaron los de Medicina Crítica y los de Cuidado Intensivo. Por eso la pregunta, porque son los estertores de la sociedad. Exacto. Y fundamos la Asociación de Cuidado Intensivo de Antioquia. Las dos cosas se fundaron muy paralelas. Primero en septiembre una y en febrero la otra. Entonces ahí empezamos a hacer cuidado intensivo con especialistas. Porque digamos que el 70-80% de los médicos que trabajaban en cuidado intensivo eran médicos generales que les gustaba. O simplemente el médico de urgencias asistía a una complicación, un evento agudo en la sala de cuidado intensivo. ¿Por qué? Porque con todo respeto el neurocirujano iba por la mañana,
bájele a la sedación. Iba por la tarde y súbale a la sedación. Ya. El cardiólogo, tómale otro electro y chao. ¿Cierto? Entonces no había nadie que se quedara mirando un monitor horas enteras. Y aparecimos los anestesiólogos mirando el monitor todo el día. Que ni siquiera había monitores. Entonces, ¿cómo era eso? O sea, es una cosa bonita. ¿Ojo clínico o qué? Por ejemplo, la especialización pasó cuando empezó la ley de anestesia en el 92. ¿Sí? Yo empecé las prácticas sin que existiera esa ley. En esa ley aparece una cosa básica que se llama el monitoreo básico ASA, de la Asociación de Anestesiología, donde tienes que tener un electrocardiograma continuo, un oxímetro de pulso y una presión arterial no invasiva Permanente. permanente. Pero nosotros no teníamos eso. Nos tocó, a mí me tocó, de no tener nada a tenerlo absolutamente todo por las condiciones. Entonces, ¿cómo hacíamos la anestesia? Usted no tenía ni ventiladores. Pues, ¿cómo hacía? Molestaban mucho porque los anestesiólogos decían, los anestesiólogos necesitan 2 neuronas, una para inflar la bolsa y otra para desinflarla. Porque uno era cansado y lo único que le tenía uno así, chum. Y ese era el ventilador. Mentalmente, su mano daba la orden de cada 6 segundos dar una ventilación. Y tenía un estetoscopio que le poníamos extensiones hasta el cuerpo para podernos sentar. Entonces era pum, 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 pum. ¡Ay, paro! Y era que se había zafado alguna cosa, ¿cierto? Pero uno, yo me acuerdo, desgraciadamente lo digo, en mis turnos como residente podía dormir, pero la mano nunca dejaba de funcionar. Y el fonendo. Oxímetro no existía. Usted era mirando el color de la sangre. Así, está bien oxigenado. Entonces, era se difícil eso. Ya, en ese cambio, todos los quirófanos tenían que tener todo el monitoreo y nos especializamos en monitorizar. Entonces, cuando terminamos, yo decía, en la medicina neurocrítica que hay, entonces existía bulbo yugular, les puse, debemos colocar bulbo yugular. Existía presión intracraneana, entonces debe existir un rubro que diga presión intracraneana. Debe existir punción lumbar con monitoreo de la presión espinal, ¿cierto? Debe existir Doppler transcraneal. Teníamos que facturar ese tipo de cosas, ¿cierto? Medición del lactato yugular, medición de una cantidad de cosas. Entonces, yo las puse cuando hicimos la unidad de cuidado intensivo de la institución, la Clínica de las Américas. Teníamos todo eso protocolizado. ¿Fueron pioneros en eso? Sí, curiosamente, en ese mismo orden que teníamos eso, apareció en los CUP de la Ley 100. ¿Por qué? Yo no supe cómo. Pero exactamente los mismos que teníamos nosotros aparecieron allá. Nadie nos preguntó ni nada, pero en el mismo orden. Dije, tan raro, pero bueno, muy bueno. Me parece algo grato. Entonces, después vino un trabajo de investigación muy importante que se llamó el CRASH, que ha sido el trabajo más grande de trauma de cráneo en el mundo. Se van a reír 20.000 pacientes, recibimos 10.085 pacientes. Entonces, en ese tiempo, un compañero que se llama Miguel Arango, muy juicioso, estaba en Inglaterra, en Edimburgo, básicamente en Escocia, y se trajo ese trabajo, lo divulgó por toda Latinoamérica, aprendimos muchísimo de esos trabajos, hicimos unos congresos de neuro. Entonces yo en neuromonitoreo diseñé unos maniquís para enseñarle a la gente cómo se pone presión intracraneana, cómo se pone un catéter bulboyugular. Entonces eso fue bonito porque yo no sé si aquí conocen que el hueco, un sitio, entonces yo estaba en mi cabeza cómo hacer eso cuando veo es que la clínica del maniquí. Bueno, el maniquí. Aquí debe haber médicos. Me fui para allá. Aquí deben haber unas cabezas, que es lo que yo necesito. Sí. Encontré un muchacho fumando marihuana. Le dije, vea, yo necesito esto. ¿Listo? ¿Para cuándo lo necesita? Para mañana. Al otro día volví. ¿Qué es lo que usted necesita?
Ay, ay, ay. Se le había Venga, pasado ¿me la puedo traba. sentar con usted a hacerlo? Ah, venga, sentémonos. Entonces busqué unas cabezas de esos maniquís, porque la idea era abrirles un hueco y hacer doble tapa. Entonces el muchacho me iba a hacer unas tapas, cada cosa, y me las hizo perfecto. Pero yo estando ahí, le dije, entre 8 días vengo por todas esas tapas. Y me las hizo. Entonces después, ¿cómo consigo una que tenga pelo? Ah, tenía un costal lleno de pelucas. Entonces la saqué. ¿De qué color Le la dije a una quiere? señora, hay pelucas hasta el color mío. Sí. Hay uno. Entonces le pusimos un cierre. Entonces el muñeco tiene la peluca pegada, tiene un cierre, entonces le abre la calota y hacemos todas las cosas ahí. Todavía hago el curso, lo hago cada 2 años. Con las mismas cabezas Con y las pelucas. mismas cabezas, tienen 25 años, 22 años tienen las cabezas. Y funcionan perfecto porque lo que le cambio es esto. Sí. Es muy agradable y tenemos un curso que lo hacemos en Guatapé, en un barco. Entonces las estaciones, la gente no puede salir de ahí, porque tiene que tirar al agua. Entonces vamos muy bien. Yo creo que tengo más de 800 personas que han asistido a esos cursos. Me Pues tiene que obviamente en invitar un 20 día años. para mirar y aprender. Yo tengo por ahí, Debe ser ahorita le muestro fascinante. alguna cosa para que vea que es muy bonito. Entonces, así fuimos queriendo toda la parte de neuro y nos metimos en la parte de neurocrítico. De ahí, un neurocirujano que trabaja conmigo fue a fundar el Instituto Neurológico de Colombia. Entonces me dijo, venga, vamos, usted con intensivos y yo la parte de neurocirugía. Entonces fuimos, hicimos un proyecto muy bonito. El señor del instituto es un tipo muy avanzado. Pues ya se murió, pero el tipo, hay que agradecerle demasiadas cosas al progreso de la neurología, de la neurología en general y en nosotros del cuidado crítico también. Entonces lo hicimos allá y ya después volví a la Clínica de las Américas, que porque ya íbamos a hacer la unidad de neuro, pero hasta el momento no hemos podido, pero ahí vamos, trabajándole mucho a esa parte Fascinante del historia. cerebro. Muy, muy agradable. Ahora, ¿esto se diseminó al resto de Colombia y en qué medida? Hay unas personas que son muy claves en determinadas regiones, ¿cierto? Que les ha gustado esto. Por ejemplo, el doctor Jorge Mejía en Cali es una institución completa. Fuimos parejos, que él es anestesiólogo y neuroanestesiólogo. Entonces, los congresos de anestesia nos dedicamos a la parte de neuro, los congresos de cuidado intensivo a la parte de neuro. Entonces fuimos adquiriendo. Después tenemos otra persona en Bogotá que era José Nel Carreño, una persona Por supuesto. maravillosa que me da hasta escalofrío recordarlo. Demasiado académico, pues nos llevaba por los cachos a todos, sobre todo que era neurocirujano y podía hacer todos los procedimientos mucho más fácil, pero el tipo muy bien, muy dedicado a eso nos hizo. En neuro hay una cosa que le cuento. Como hay muchas personas que no les gusta la monitorización, por muchas razones, eso lo debe hacer un neurocirujano. Entonces yo decía, pero si lo fundamental es esto y no lo hacemos, me fui para el cementerio municipal, donde llegan primero los cadáveres. Y hablé con el doctor César Augusto, que era el coordinador, y le dije, venga, yo quiero aprender a hacer estas cosas de neuro. ¿Usted me permite algunos cadáveres? Y me dijo, ¿usted con qué institución? Vea, yo estoy trabajando con la Universidad de Antioquia en esto, trabajo con la Bolivariana en esto, con el CES en esto. Y me dijo, listo, entonces venga, pues. Fui algunos días y en ese tiempo los distribuidores de los catéteres de presión intracraniana les dije, venga, présteme esto. Mi no los podemos prestar. Entonces, los que ponían, los guardaba y me los llevaba para allá y los volvía a reutilizar. Entonces, hacía el procedimiento, después abríamos el cadáver a ver cómo quedaban las cosas y aprendí mucho. Después, este neurocirujano del Instituto Neurológico, el doctor Héctor Jaramillo y el doctor Carlos Yepes me ayudaron y me decían, sí, ¿lo hiciste eso? Y yo decía, sí, venga entonces, si quiere, hágalo. Con pacientes. Entonces, con pacientes. Sí. Entonces ellos me ayudaban a supervisar esa parte y me dijeron, no, usted está muy bien. Entonces ya yo llamaba, tal cosa, me dijo, no, póngaselo. Entonces ya yo lo ponía. Llegué a poner más o menos 80 catéteres de presión intracraneal que no existen en el mundo, ¿sí? Que una intensivista haga eso. Pero ahí vamos, ahora porque hay otras dificultades de que no tenemos la asistencia adecuada de esos productos, la gente nueva más bien dice, no lo pongamos, entonces no es tan fácil, pero esperemos a ver cómo es la evolución de todo esto. Ahora estamos volteando un poco hacia el monitoreo no invasivo. Sí.
Entonces ya no tenemos que depender de otras personas, sino capacitarnos nosotros mismos en eso. Y por eso me capacité en Doppler transcraneano, en vaina del nervio óptico. Ahora viene un pupilómetro, hay que aprender a manejarlo, ¿sí? Porque eso determina el pronóstico de muchos pacientes. Y así ¿En qué medida? así el trauma de cráneo. La monitorización neurológica la hacemos para predecir cuándo un paciente se va a complicar, para predecir cuándo un paciente está haciendo una lesión secundaria. La lesión secundaria es la que le da mortalidad o que le da discapacidad. Y a nadie le gustan ni los muertos ni los discapacitados. Esto nos ayuda a prevenir eso. Nosotros no tenemos tanto monitoreo por eso y tenemos el miedo de que... Cuando deberían tenerlo, precisamente. Indudablemente, por ejemplo, el trauma de cráneo es la patología más mortal que tenemos. Y nos falta aprender. Ahora estamos aprendiendo el no invasivo, entonces no estamos dejando de monitorizar. ¿Cierto? Entonces vienen cosas ¿Pero mejores. ¿Es asequible a todo el mundo? Sí y no. La asequibilidad, lo digo yo por experiencia, depende de usted. Depende de que usted vaya, rebusque esto, y esto es lo que necesito, venga, usémoslo. Pero es que hay una realidad Y después en nuestro país. va y lo cobra. ¿Sí me entiende? Porque, por ejemplo, ahora hay unas cosas que vinieron muy costosas, entonces nos limita mucho el uso. Pero es que a eso quiero llegar, costoso que es costoso. Nadie quiere muertos ni discapacitados, pero... Nadie quiere eso, pero por ejemplo, hubo un estudio hace mucho tiempo en lesiones neurológicas. Para Colombia, si es una empresa, un muerto por trauma de cráneo le valía $630. ¿Cuánto? 630. Sí. Y un vivo le valía $20. Entonces, eso es ¿Usted fácil. qué quiere? No se requiere saber su Para mucho. Colombia. ¿Por qué? Porque no es la atención en salud. La atención en salud es un pedacito así. Pero si ese se muere, le tengo que pagar una indemnización. Se muere a los 30 años, tengo que pagar la indemnización muchísimo tiempo. Y eso es lo que le sale costoso a Colombia. Que la gente no lo ha podido entender. ¿Cómo está eso hoy en día? Ese aspecto, ese puntual. No, ahora no estoy muy metido en eso por muchas dificultades. Digamos que estamos pasando por una tormenta política difícil de entender y con tantos problemas en la parte de atención en salud es difícil. Les soy franco que me da miedo que volvamos a hace 30 años, donde yo tenía que salir y hablar con la familia y decirle, señora, su marido tiene un infarto, hay que hacerle un cateterismo que vale tanto, hay que ponerle unos tubitos que se llaman stent que valen tanto, y yéndole bien va a estar en cuidados coronarios, en cuidado intensivo que le vale tanto. Ese equivalente, en ese tiempo era el equivalente de una casa. Entonces la señora dijo, bueno, doctor, vamos a ver. Después volvía a la tarde o al otro día y dijo, no, doctor, ya hipotequé la casa, ya podemos hacerle las cosas. Listo, entonces proceda. El proceda no es problema. Procedíamos, el problema era cuando no la había persona casa. estaba tan complejo que se moría. Ay, Dios. El infarto progresaba y se moría. Entonces usted salir a decirle a la familia, se murió, usted se va a quedar sin esposo, sin padre de sus hijos y sin casa. Después apareció la ley 100, donde yo en cuidado intensivo tengo 10, 12 camas, y yo no sé si este es de PS, si este es de Sisben, si este es prepagado, si este es particular, nada. Usted no pregunta eso. No preguntamos ni sabemos. Y a todo el mundo recibe igual. Y yo aporto a mi EPS 1.500.000 pesos, pero otro aporta 100. Pero en cuidado intensivo recibimos lo mismo. Y por eso fue el afloramiento de cuidado intensivo en una cantidad de cosas que creció abismalmente y falta crecer. Entonces ahí también puede uno decir la mortalidad disminuyó. De esos $630 se redujo a los $20 de cuidado. Claro, por supuesto, ha reducido mucho. Nos falta, pero sí, el servicio de cuidado intensivo ha sido un auge bastante bueno en Colombia y muy bonito. La gente le ha gustado, ha estudiado más, se ha preparado mejor, presta mejor asistencia, cada día aparecen ayudas adicionales, filtros distintos, terapias extracorpóreas buenas, plasmaféresis, diálisis intermitente, hemofiltro.
Yo Buenísimo creo eso. que hace un rato conversaba con un colega suyo y, y le pregunté sobre su vivencia durante el COVID. Decía es que primero de todo fueron pues, multiplicado por 5, qué sé yo, siempre fue Oh, es una exponencial, locura. pero el cuidado fue uniforme, independientemente de si era de aquí o PS era ya prepagado. tenía EPS o no tenía. De acuerdo. El COVID es una, una catástrofe gigantesca para todos, donde se mostró la solidaridad médica, porque mientras yo podía trabajar 12 horas, normalmente, perfecto, 12 horas en la semana, 3 4 veces, aquí trabajamos 24 horas, 5 veces a la semana. Y nadie se quejó, ni los médicos ni la enfermera. Estábamos rendidos a toda hora, pero nadie se quejaba. Yo sí tengo que hacer un comentario, pero hubo algunos clínicos, porque Ah, claro. salió en la prensa, algunos clínicos que fueron maltratados. Sí. Y a Sí. pesar de eso, ustedes estuvieron ahí al pie del cañón 24 horas al día sin parar No. días enteros. Entonces es una experiencia en la atención médica y la otra experiencia es particular. A mí me dio COVID donde tuve oxigenoterapia 50 días. Perdón, Y fue una catástrofe perdón, bárbara. esto es muy importante que yo haga esta pregunta. ¿Usted se infectó dónde y haciendo qué? Yo me infecté en la clínica. La razón básica fue que estuve en una sala, en una habitación, donde había una persona muy enferma y había que intubarlo. Y me demoré más de la cuenta en esa habitación, porque como había que intubarlo, necesitaba que me trajeran una cosa, que me trajeran otra, que me trajeran una cosa en la otra. Usted estaba Y, cuidando a un sí, paciente. claro, por Usted supuesto. puso en riesgo su vida por estar cuidando a un paciente. Eso hacíamos todos los días y el problema fue que ahí estábamos sin vacuna. ¿Sí? Entonces teníamos una susceptibilidad grandísima, a pesar de tener toda la protección. La dificultad fue el tiempo que yo estuve con ese paciente ahí, para poderlo intubar, para dejarlo intubado, para Y dejarlo voy a seguir estable. molestando. Entonces, Y si no se hubiera quedado todo ese tiempo, ¿qué pasaba con ese paciente? se hubiera muerto. Está vivo, gracias a Dios. Posiblemente él ni sabe quién fue, pero está vivo. Yo sé, tengo la certeza de que está vivo y eso para mí es muy tranquilo. Me da mucho. Pero el COVID es una locura. Fue duro. Fue duro. 50 Fue días duro y sufriendo me dependiente. recuerda épocas bastante nostálgicas y difíciles. Sí, emocionantes, emocionales. Gracias a Dios la familia es un apoyo gigantesco para ese aislamiento. Puede ser hasta irresponsable porque tuve tanta inflamación que hubo 2 días que no me acuerdo. Y ahí se puede morir uno y no se da Lo cuenta. más importante, yo creo que es uno, que su paciente salió adelante. Y que yo también. Por supuesto que Sí. usted salió adelante, está aquí, desde entonces ha tenido otros pacientes, su familia está bien, todos estamos aquí. Yo creo que fue una época de grandes aprendizajes muy bonitos. Aprendimos mucho. Con esa catástrofe aprendimos mucho. Pero volvamos a cuántos pacientes, por ejemplo, es que quiero cambiar el tema, la emocionalidad, la quiero cambiar, francamente. Más o menos cuántos pacientes atendía usted en un día. ¿Y de qué características eran? Normalmente eran... Quiero la parte democrática, todo el mundo tenía el mismo Sí, cuidado. todo el mundo. Todo el mundo tenía muchas dificultades, pero por ejemplo, nuestra institución pasamos de tener 20 camas con promedio de 12 o 14 pacientes ventilados a tener 108 pacientes ventilados. Ahí sí, como en sus épocas de Sí, anestesiólogo. sí. ¿Así? Hay una cosa hasta bonita porque yo presentía que íbamos a tener todas esas dificultades de acuerdo a lo que uno veía en las noticias en Italia, España, Norteamérica. Entonces yo decía, si no hay ventilador, ¿qué vamos a hacer? Y como anestesiólogo dije, hay unas cosas que le dan a uno presión positiva, que es el Jackson Reese, ¿cierto? Usted le cierra la valvulita al Jackson Reese, la bolsa se infla y usted le da presión positiva a un paciente. Pero ¿cómo quedarse con él ahí? Entonces,
juntamos una máscara facial Máscaras de de no anestesia. invasivo, Sí. total face de no invasivo, a un Jackson Reese. Entonces el paciente le poníamos la máscara y quedaba con el Jackson Reese transitorio a una ventilación mecánica que desgraciadamente esperábamos a que un paciente se moría para poderlo llevar allá. Eso fue bonito porque los médicos generales, yo les mandé un video de cómo se armaba el equipo, entonces le pusieron un Ciropap. Un Ciropap del doctor Ciro. Entonces decían, no, este paciente no hay cama en cuidado intensivo, pongámosle un Ciropap mientras tanto. Entonces, claro, ya en el video de los médicos generales se sabía cómo armaban eso y con las terapeutas que sufrieron igual o peor que nosotros, se lo ponían. Y obviamente, pues eso no es de por vida. Entonces, unos se agitaban, otros se lo dejaban, otros se ayudaban mucho y era transitorio a cualquier cosa. Pero normalmente pasamos a atender 12, 18 pacientes, cada uno de los intensivistas. O sea, una vez y media. Pero nos quedábamos más tiempo porque no había quien nos relevara. 18 o 24 horas eran los turnos convencionales. Algunas veces teníamos que quedarnos pasando la ronda para que otro que venía de otro lado peor no tuviera tantas dificultades y llegara a apagar incendios que llamamos. Es una pesadilla que la tenemos como un punto negro ahí en nuestra historia. Muy válida porque aprendimos mucho. Muy triste porque se murió demasiada gente. Demasiada gente. Pero yo creo que a ese punto negro hay que poner unas estrellitas porque salvaron mucha gente. También, sí. Salvamos muchas vidas y hay gente muy agradecida todavía. Me dicen, me mandan un correo o un WhatsApp que dice, doctor, hace 6 años estuve yo con usted, gracias. Eso es templado bonito. Déjeme, le hago una pregunta. ¿Usted por qué es médico? Yo soy un amante de los animales, así acérrimo, y toda la vida tenía hasta sapos en la casa, ¿sí? Entonces me gustaba mucho la veterinaria. Y tengo un primo muy parecido que me dijo, empecé a estudiar veterinaria, pero me pasé para medicina. Y yo, ¿eso por qué? Porque es que como médico puedo atender animales, pero como veterinario no puedo atender gente. Bueno. Y fue un médico respetuoso, muy bueno, excelente. Yo dije, bueno, está bien la idea y me pasé para eso. Sigo con mis animales, pero ya no me meto porque en eso hemos evolucionado un poquito, al menos yo. Los talleres de neuromonitoreo los hacía con conejos. Los conejos quedaban vivos y me los llevaba para mi casa. Con su bebequito aquí y todo, entonces me los llevaba a mi casa. Y mis hijas se criaron con conejos. Ya eran los que los cuidaban, ¿cierto? Y ya. Después los iba con cerdos, pues no me podía llevar los cerdos, entonces los llevaban para una finca, para alguna cosa y listo. Después apareció la ley de animales, donde tenía que ser un anestesiólogo el que estuviera. Entonces conseguía un anestesiólogo veterinario, entonces íbamos a los hoteles a hacer las cosas. Después evolucionó más la ley, dijo no se puede en ninguna parte sino en centros educativos. Cuando llegó a los centros educativos encontré el problema, que mis animales de experimentación los mataban. Los experimentos que yo hacía no era para que se murieran, era para uno aprender, lo despierto y lo llevo para una finca, donde sea. Pero la ley de ética animal dice que los animales en los que se experimenta hay que sacrificarlos. Entonces, ¿qué hice? Dejé de hacerlo en animales. Me quedé con mis muñecos y ya. En animales era bonito porque uno veía las diferencias y hacía condiciones diferentes, pero entonces pasé un poquito a la simulación. Y estoy en el proceso de aprender simulación para poder complementar lo de los maniquís con simulación. Entonces, esa es la razón de ser médico. Y muy bonito. Empecé a aprender la fisiología y la anatomía y dije, de aquí no me sacan. De cómo acostarme sabiendo cómo funciona el cuerpo, irme para otro lado, imposible. No lo concebía en otro lado. Esa es la mejor parte. ¿Ah? Esa fue una cosa muy bonita que me pasó.
Yo sé que muchas personas lo han invocado, lo han seguido. Usted ha sido profesor de muchas Sí. personas. ¿Cómo es eso? Enseñar no está dado a todo el mundo. Hay dos cosas importantes. A uno no le enseñan a enseñar, pero los estudiantes se lucran de los internos se lucran de los residentes se lucran de algunos profesores, ¿cierto? Mantenerse como profesor es muy difícil. ¿Por qué? Yo llevo desde el 96, 31, del 97, 29, 28, ¿son cuántos años? 28, 29. 28 años siendo profesor de una universidad y nunca me han saludado. ¿Los alumnos? Salí que no, los alumnos sí. Me gasté una plata para que me dieran el carnet, pero de la universidad, atrás. Me dicen, recibe a este paciente que quiere una rotación de neurocrítico. Ah, listo. De otras universidades te mandan un cartón. Pero no, entonces ahí digo yo, no importa. Pero el problema es que tampoco nos enseñan a ser profesores. Hay unas cátedras que me he metido a varias cátedras de currículum, diseño de currículum de currículum para docencia, o sea, de cosas, pero realmente no. Y me he mantenido ahí y hay algunos que me dicen, ay, profe, usted me enseñó tal cosa, profe, usted me enseñó tal otra. Y eso es bonito, ¿cierto? ¿Por qué? No ¿Qué sé. es lo bonito? No, Lo bonito es que lo alcancen a recordar a uno. Porque en una vida de 3 años que pasen 15 días o un mes con uno y lo recuerden, eso tiene que ser bonito. ¿Sí? Y si lo recuerdan, fácil no es. ¿Por qué? Fácil no es. A uno lo recuerdan o por un HP, ¿cierto? O porque es muy formal y aprendieron algo. Honorable Afortunadamente a mí me recuerdan más porque aprendieron alguna cosita. Eso me gusta. O cuando me encuentro con los que fueron estudiantes míos que ya progresan, profe, es que yo ya soy presidente de tal. Uy, pero me acuerdo de usted ya. Y lo llaman de vez en cuando, profe, tengo algo así. Sí. Los estudiantes, como doy clase en pregrado, de anestesia y de cuidado crítico, se quedan con mi celular y de un rural me llaman. Profe, estoy aquí en Montelíbano, tengo una persona así, ¿qué le hago? Hágale tal cosa, hágale tal otra, búscale tal cosa. Allá tiene esto, no tiene esto, hágale eso. ¿Y usted qué siente con eso? Felicidad. ¿Por qué? No sé. Ave María. Como que me da mucho gusto que la gente, uno le alcance a ayudar en cosas que son muy sencillas para salvar la vida. Confían en usted. Sí. Yo para dar clase les digo, hoy les voy a decir una mentira. Ustedes tienen que saber cuál es. Me paran bolas. Y les digo, no pueden tragarse todo lo que uno dice, porque yo me puedo equivocar. Me encanta el tema. Tengan criterio. Que lean. Estudien, que lean, cuestionen. que estudien y no se lean un solo libro, varios libros, a ver cuál es el que más. Porque en un libro te puede decir 1.34, en otro dice 1.39, en otro 1.37, o sea, ¿qué le creo? ¿Sí? Sea crítico, tenga criterio. Y en esta evolución, que antes no les dejaban sacar celular ni nada, les digo, vea, voy a hablar de esto, busque qué cosas adicionales van a decir a lo que yo acabo de decir. Los pelados, y participan. Y en profe, aquí dice esta otra cosa. Esto es esto, eso, porque a mí se me olvida. Claro. Bueno, usted tiene, no sé cómo se conjuga, tendrá, en fin, 2 alumnas en su casa médicas. 2 alumnas, sí. ¿Cómo es eso? Mire, la historia es bonita porque yo no sé si oye esto me va a pegar. Porque la mayor se fue para Bogotá a estudiar en la Sabana, pasó feliz, ¿cierto? Pero cuando empezó la práctica, todas las cosas, encontraba una persona en la ronda médica, entonces, vamos a hablar de este paciente. Entonces, ella primero iba a decir, papi, tengo este paciente así, entonces, ¿qué? Hágale esto, diga esto. Bueno, listo. Entonces, cuando llegaba a la ronda, ¿quién debe hacer tal cosa? Le podemos hacer tal otra, entonces ya apuinaba. Y eso era muy bonito. Y peor aún, como ellas se crecieron conmigo en una unidad de cuidado intensivo. Ellas un domingo, para poder tener papá, iba para la UCI. Una no caminaba y la otra caminaba y me las llevaba, les cerraba mi habitación, les tiraba colchones, el colchón grande lo tiraba aquí, y ahí les daba tetero, compota, todas las cosas,
hasta las 10 de la noche. Que alguien me cuidaba y volví y la llevaba. Dejaron de ir a la institución cuando ya no cabíamos los tres en la cama. Eran tan grandes, ya no cabían. Pero cuando estudiaban, iban con una mochilita de sus camisas y sus cosas y los ponían en una bibliotequita que tenemos ahí de reuniones. Y ahí escogía, es que este es mi puesto para estudiar, y estudiaban un domingo ahí, ¿cierto? Entonces ya, siendo grandes, en la medicina les pasa esto. Pero estudiando, iban conmigo a unidad de cuidado intensivo y les enseñaba a poner un catéter central. Ya estudiando medicina. Ya estudiando medicina, a poner una traqueostomía, a poner cualquier procedimiento. Entonces, a entubar. Entonces, por ejemplo, decían, este paciente está muy complicado. ¿Quién ha entubado? Usted, el residente, no. El interno, no. Usted. ¿Y usted? Yo. ¿Y usted por qué? Ah, porque mi papá. Ah. Pero, una anécdota también. Ellas nunca quisieron que supieran que eran hijas mías. A pesar de que el Ciro, pues no es tan era común, difícil de ocultar, pero no. Entonces, la mayor hizo el internado en el hospital militar, donde el médico coordinador era Hans Harmon, era el coordinador de todo el hospital y de todo eso. Y nunca supo. Cuando se fue a recibir el diploma de internado académico, me invitaron, entonces yo fui. Pues claro, el doctor me saludó, ¿qué hubo, profe? Y me dijo, papi, pero ¿cómo no me dijiste que él era, si llevo un año sufriendo con él? Ajá. De eso se trata. Usted me dijo que no le dijera nada. Él no supo y usted tampoco. Papi, pero vea, el coronel a mí me da pena, me regañaba varias veces. Esas son cosas bonitas eso. Y cuando se juntan en familia, la esposa enfermera, sí, dos hijas médicas, ¿ustedes de qué hablan? Sabe que no es muy frecuente que hablemos de temas médicos. Ellas sí hacen una pregunta, hacen un comentario, pero se frenan. Hacemos más otras cosas. Sobre todo, la discusión grande es qué vamos a almorzar o qué vamos a comer. Okay. Porque los cuatro cocinamos. Ahí se complica la cosa. Y los cuatro hacen cosas distintas. Entonces, coordinar una comida es decir, yo la hago toda. Y hay solo una que la hace toda, que es la menor. ¿Quién cocina mejor de los cuatro? Ella. ¿Sí? Mi señora cocina muy bien, pero se demora más tiempo. Yo cocino lo sencillo. Frijoles, sancocho, bistec, ¿verdad? Con eso me defiendo suficiente, pero no es el gourmet. Mi señora es comida gourmet y la otra es de todo. Entonces yo hago la comida y todos somos felices, porque ella hace entrada, hace plato fuerte y hace postre, y todo lo hace ella, no le podemos ayudar. Eso sí, la cocina hay que arreglársela porque queda un desastre. Queda todo sucio, 3 cuchillos, 20 tenedores, no importa. Y esas son las discusiones en la casa más que otra cosa. O a dónde vamos a ir a pasear. Pero de medicina se habla más bien poco. Un ratico se comenta una cosa y ya. No es el tema principal. Debe ser porque ya damos más tiempo. Doctor Ciro, si no hubiera sido médico o veterinario, o veterinario. No, mire otra cosa. Yo creo que estaría muerto jubilado, porque iba a ser de la Fuerza Aérea. ¿Piloto? Sí, pues no soy piloto, pero me iba a enrolar a la Fuerza Aérea. Tenía los exámenes y tenía todo. Cuando me dieron el parte de que pasé a medicina. Pero yo ya iba rumbo a la Fuerza Aérea. Se cayeron las alas. Sí, nos quedamos en esto. Sí, me gusta mucho porque por ahí hice una ambulancia aérea. ¿En serio? Toda la logística, todo el STS que necesita eso, toda la preforma, la forma. Y cuando empezamos a volar, empezamos a traer pacientes y yo era feliz. Lo hicimos como 2 meses. ¿Y qué pasó? A los 2 meses el dueño se enojó con la administradora y se acabó. Entonces yo les colaboré mucho en la hechura y todo eso. Quedé sin sueldo, no me dieron sueldo de nada, ni de la programación, ni de nada, ni de los vuelos, pero no importa. Aprendí mucho. Fascinante. Sí. Yo podría hablar horas con usted. Sí, rico. Quiero cerrar con una pregunta y es la siguiente.
¿Qué le diría el chiquito a estudiante de medicina de primer semestre? ¿Qué le diría el doctor Ciro de hoy? Siempre lo organizo. El doctor Ciro de hoy a ese joven estudiante de medicina de primer semestre hoy, si lo tuviera al frente, si fuese un espejo. Vale la pena, es difícil. Cambia de opinión. No le diría que cambie de opinión. Le diría que se prepare psicológicamente un poco más para tantas dificultades. Y las dificultades no son ni académicas. Leerse un libro, leerse 2 libros, leerse 3 libros, leerse unos artículos, leerse una cantidad de trabajos no es el problema. El problema es que tenemos una sociedad que ve en el médico un 30% de enemigos. ¿Sí? No ve en el médico una persona que me puede ayudar, excepto en condiciones muy precarias y emergentes como nosotros. Pero la mayoría de muchas ven al médico como, venga, yo necesito que usted me ayude para esto, ¿Cómo qué? pero con el riesgo de que me puede producir un daño. ¿Sí? Entonces, esa visión social es muy compleja de enfrentar. Entonces, un médico general no le creen absolutamente nada con su preparación completa que tiene y con la cantidad de vidas que salva. ¿Sí? Pero si le ven, es el problema, si en vez de una solución salina puso un Harman, lo van a criticar porque ese Harman no sirvió. Así los estudios digan que cualquiera de los dos lo hubiera utilizado. ¿Sí? Pero leen en el Google que debió haber utilizado solución salina. Entonces van y lo enfrentan y dicen, ¿usted por qué me trajo esto si eso no es así? Esa es la parte más difícil. Pero lo otro es que disfrute lo que está estudiando. Aplique lo que estudió en su paciente para que vea los beneficios de que su paciente, haciéndole bien las cosas, sale bien y sale mejor. Y eso es lo que tienen que aprender los muchachos. Estudiar no es fácil, pero es más fácil que ejercer. Y ejercer es fácil, pero es más difícil enfrentar la sociedad. Lo volvería a hacer. ¿Cómo que? Lo volvería a hacer. Sí, claro. Sí, lo volvería a hacer. Con, con, con más educación social. Y debemos hacer una mayor educación social para que la gente no vea en el médico un enemigo, sino un amigo más que otra cosa. Muchas veces ven es la forma como lo van a denunciar. Es que me dio esta penicilina, pero es que aquí dice que es amoxicilina. Y entonces, no me la voy a tomar. Me tomo la amoxicilina y le dio diarrea. Y, doctor, vea, es que usted me dio... No, yo no le di esto. Pero es que usted me dio esto, que es lo mismo. Y no es lo mismo. Pero entonces caen que usted fue el del problema. Pero esa es la sociedad, esa es la educación que hemos tenido para eso. Quisiera terminar en una nota más positiva, porque sí tiene que ver aquellos pacientes que dicen gracias. Sí, muchos. ¿Cómo son esos? Muchos. Afortunadamente, yo soy franco que me dan gracias los familiares de los muertos, casi lo mismo o más que los familiares de los salvos. ¿Cómo es eso? Mi primer regalo de un familiar o de un paciente como intensivista fue de un muerto. ¿Por qué? Porque no le hice más de lo que se podía hacer. Ni siquiera la entré a cuidados intensivos. ¿De acuerdo? En 1994, en una institución, me llamaron a evaluar una paciente para internarla en cuidado intensivo. Y era una paciente con una esclerosis lateral amiotrófica, donde tenía falla respiratoria y ella estaba rendida. Y el esposo estaba ahí a las puertas de que si se la llevaba a cuidado intensivo o si no se la llevaba. No la volví a ver. Entonces, explicándole al señor, le dije, ¿cómo viene su señora? Me dijo, viene así, doctor. Él mismo me dijo. Le dije, aquí la voy a recibir en cuidado intensivo, la voy a dejar aquí y se la voy a dejar aquí.
no aquí, nunca. Ni aquí donde venía, mucho más abajo. Creo que ella no se merece esto. Humanismo. ¿Sí? Ella no se merece que la pongamos en cuidado intensivo, la saquemos con una traqueostomía, donde no se va a mover en la cama, se va a morir de una escara aquí, una escara aquí, otra escara aquí. ¿Usted qué opina? Y yo se la mantengo. Me dijo, Meses. doctor, lo que usted diga. Le dije, bueno, yo le voy a explicar. No le voy a hacer esto. Si tiene dolor, le ponemos esto. Si tiene angustia, le ponemos esto. Y le vamos a poner todo el oxígeno que necesita. Pero lo más importante es que ustedes lo acompañen. Usted, que es el esposo, los hijos y todo. Y se permite que vengan todos a esta habitación. Pero la señora se murió. Y el señor a los 5 o 6 días fue y me llevó una botella de vino. Todavía la tengo sin destapar. Humanismo. Y de ahí yo creo que apareció, no sé si usted comentó con el doctor Vladimir anteriormente, que nosotros somos la única unidad certificada en Latinoamérica como una UCI humanizada. No lo sabía. No lo mencionó. Entonces de ahí empezamos a hacer eso? muchas cosas. ¿Ah? ¿En qué consiste eso? La UCI humanizada es la que hablan ahora con H, un MUSI. Los españoles... Humanize. ICQ. Los españoles sacaron unos estándar, como decir la Joint Commission para un estándar de una UCI humanizada. Nosotros en el 2014, hace mucho tiempo, hace más de 10 años, entrábamos perros a cuidado intensivo, entrábamos animales a cuidado intensivo. Yo tengo bautizos en cuidado intensivo, matrimonios en cuidado intensivo, ¿sí? Entonces, decían, no, doctor, es que lo tenemos que hacer es cuando usted está. Yo le digo, ¿cómo así? Es que los otros no me permiten, las otras enfermeras usted las maneja. Yo, bueno, listo. Entonces vamos haciendo y la gente se fue contaminando de ese tipo de cosas, de que la UCI no puede ser una cosa tan restrictiva, porque el acompañamiento familiar es el que mejora a los pacientes, ni siquiera nosotros, ¿cierto? Entonces ampliamos las visitas, ampliamos de 8 a 8, que la gente se integre en el baño del paciente, en la aspira. Lo dicen en los congresos de cuidado crítico. ¿Ah? En Estados Unidos lo dicen claro. en los congresos. Entonces vino eso, el doctor Vladimir habilitó para que nos mandaron unos estándares, los fuimos y los revisamos y cumplíamos como el 80 y pico %, pero faltaba un porcentaje que lo aplicamos. Dijimos, hay que hacer esto, entonces busquemos esto, cómo hacerlo. Y terminamos, llegaron a chequearnos y pasamos como una UCI humanizada. Entonces a mí me da mucho agrado tener eso, porque es más importante eso que tener muchas otras cosas. E incluso para mí el neuromonitoreo. Qué bonito. Porque en los pacientes neurológicos, yo les enseño a la familia, no soy yo ni el grupo de nosotros el que lo saca adelante. Es la familia la que saca adelante un paciente neurocrítico. ¿Por qué? Porque usted viene y lo toca, y la sensación mía a mi familiar tiene una vía de una autopista de 4 carriles. La voz mía hacia mi mamá tiene una autopista de 4 carriles. Pero la voz mía como médico hacia un paciente no tiene ni un camino de herradura. Entonces el paciente no me va a entender, no va a captar lo que yo le estoy diciendo. Un familiar capta todas las cosas así. Y eso es lo que lo saca adelante definitivamente. La familia. Pues, doctor Ciro, yo nunca quiero estar en una UCI, pero si un día me toca, espero que sea la suya. Como digo yo, a la orden, pero ojalá nunca sean pacientes míos. Así sea. ¿Por qué, doctor? Porque yo trabajo en cuidado intensivo. Perfecto.